nombre es Yo y bueno, me han invitado al Museo Medioambiental desde Gorosti para dar una charla sobre mariposas. Es una charla de introducción al mundo de las mariposas. Entonces, bueno, pues muchas de las cosas que voy a contar pues son básicas y bueno, es una manera de introducirnos en este apasionante mundo, ¿no? Que yo llevo pues al menos 10 años fotografiándolas, saliendo al campo para verlas. Entonces, bueno, es una gozada cuando empiezas a conocer este mundo. No es solo lo bonita que es una mariposa, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Todos esos ciclos biológicos tan complejos, que cada especie de mariposa esté asociada a un grupo de plantas o incluso a una sola planta. Bueno, son cosas que vamos a ir viendo, ¿no? Y nada, en primer lugar me gustaría agradecer a Santi, que está aquí delante, que es el coordinador de la sección de artrópodos de Gorosti, por animarme a dar esta charla. Y también me gustaría nombrar al grupo que ha surgido hace muy poco en Gorosti, que es el grupo del Oasis de Mariposas o Jardines de Mariposas, que están trabajando por la introducción de jardines respetuosos con las mariposas o que atraigan a las mariposas en medios urbanos, ¿no? Actualmente las mariposas están amenazadas, entonces una manera, vamos a decir que, bueno, que es una pequeña manera de ayudarlas, ¿no? En entornos urbanos. Bueno, y sin más dilación yo creo que voy a comenzar, ¿no? Voy a empezar a mostraros una pantalla en la que aparecen los distintos apartados que vamos a ir viendo. Vamos a empezar con la definición de mariposa, que es una mariposa, seguramente muchos de vosotros lo sabréis, pero bueno, no viene mal repasar el concepto. Después pasaremos a los grandes grupos de mariposas. ¿A qué llamamos grandes grupos? Bueno, pues al gran grupo de las mariposas diurnas, las que solemos ver durante el día, y al gran grupo de las mariposas nocturnas o polillas. Entonces os diré un poco cómo diferenciarlas a grandes rasgos. Después pasaremos a ver el ciclo biológico de estos seres, que bueno, pues se llama mucho la atención, ¿no? Porque sufren transformaciones muy drásticas a lo largo de su vida. Después pasaremos a ver o a conocer cómo es la situación de las mariposas o qué mariposas tenemos en Navarra, qué mariposas y polillas tenemos en Navarra. No todas, porque son muchísimas, pero bueno, al menos las más características, las más representativas, las más abundantes. Y por último, un tema pues, que creo que a todos los que nos gustan los insectos y nos fijamos en ellos nos preocupa, que es su extinción, ¿no? Que estamos sufriendo una extinción masiva de insectos, bueno, no solo de insectos, de seres vivos en general, pero los insectos particularmente lo están pasando bastante mal. Entonces, bueno, yo me centraré más en las mariposas, en cuáles son sus amenazas y cómo podemos ayudarlas. Es difícil, pero bueno, pues seguramente luego en la ronda de preguntas pues surgirán ideas y propuestas. Y básicamente esto. Entonces, bueno, vamos a empezar definiendo lo que es una mariposa. Bueno, una mariposa es un insecto, yo creo que esto lo sabemos todos. ¿Por qué es un insecto? Bueno, tiene 6 patas. Normalmente los insectos suelen tener alas. Este también es el caso de las mariposas. Antenas. Las podéis ver, bueno, voy a ir señalándolos. Ah, no aparece la flechita. Bueno, da igual. Esto es lo que son las antenas, las alas, que son 4. Aquí a lo mejor parece que son solo 2, pero esta es el ala anterior, ala posterior, ala posterior, ala anterior. Y bueno, las patas que no se ven. Vale, entonces es un insecto que pertenece al orden de los lepidópteros. Es un gran orden de insectos, uno de los más diversos del planeta. Y bueno, el nombre lepidóptero viene del griego antiguo. La palabra lepis haría referencia a escama y epteron a ala. Entonces, podemos deducir que estos insectos tienen alas cubiertas de escamas. Las escamas, bueno, pues a simple vista son difíciles de ver, pero aquí podemos ver aumentadas las escamas que tiene sobre la ala. No son escamas como las de los reptiles, son unas escamas especiales. Entonces todas las alas estarían cubiertas
cubiertas por estas estructuras, que son a la vez las que dan la coloración al insecto. Es ese polvillo que sueltan cuando, ¿no? Muchas veces hemos oído que cuando tocamos una mariposa y se le va el polvillo deja de volar. Bueno, eso es un mito. En realidad ellas no utilizan esas escamas para volar. Entonces, bueno, vendría de eso, ¿no? Lepis y Pteron. Vale, no os he comentado, también es muy característica de las mariposas la espiritrompa, que ahí la tenéis, que es la boca que tienen ellas. Que funciona básicamente como una pajita, ¿sí? Entonces, bueno, son solo capaces de alimentarse de alimentos líquidos, vamos a decir, de líquidos. Generalmente néctar, pero bueno, veremos que también se alimentan de otros líquidos. Vale, os he comentado que hay dos grandes grupos de mariposas. Está el gran grupo de las mariposas diurnas o ropalóceros, y por otro lado el gran grupo de las mariposas nocturnas o heteróceros. Entonces, estas palabras también vienen del griego. Ropalos en griego sería maza y ceros cuerno. En el caso de los heteróceros, hetero sería diferente y ceros cuerno. Entonces, ya del nombre podemos sacar información sobre una de las características que nos va a permitir separar el gran grupo de las mariposas diurnas y el gran grupo de las mariposas nocturnas. Las antenas de las mariposas diurnas, como podéis ver en esta imagen, acaban en una maza, tendrían forma de alfiler, un engrosamiento al final, como podéis ver en las imágenes. Y las antenas de las polillas o mariposas nocturnas serían de otra forma. No suelen tener la estructura típica de las mariposas diurnas. Habrá excepciones, pero en general es así. Entonces, bueno, pues pueden ser antenas divididas o emplumadas, como las que podéis ver ahí, pero puede haber antenas de forma lineal, sin engrosamiento, pues bueno, de distintas formas. No cumplen el patrón de las mariposas diurnas. Vale. Mariposas diurnas es el nombre que les solemos dar y es porque vuelan de día. Pero el término de mariposas nocturnas puede ser un poco confuso porque va a haber mariposas nocturnas o polillas que vuelen de día. Entonces es muy importante fijarnos en el detalle de las antenas. A lo mejor vemos una polilla a plena luz del sol y resulta que no es una mariposa diurna, sino que no es una polilla. Entonces es importante que nos fijemos en las antenas. Si tienen las antenas acabadas en una maza, normalmente será una mariposa diurna, del gran grupo de las mariposas diurnas. Si las antenas son de otra forma, generalmente pertenecerá al grupo de las mariposas nocturnas o polillas, a pesar de que puede volar de día. El ciclo biológico, que es uno de los aspectos más apasionantes, ¿no?, sobre las mariposas, y es que la mariposa realmente es la fase adulta, ¿no?, de este insecto, que es la que tenemos aquí arriba, que en este momento nos la encontramos poniendo un huevo. Son animales que ponen huevos. Entonces, bueno, la hembra fecundada, una vez fecundada, pone un huevo. De ese huevo sale una larva, una oruga, un gusano, tradicionalmente se le llama gusano, una oruga, y esa oruga va a ir mudando, va a ir madurando hasta que alcance su tamaño definitivo, y cuando alcanza su tamaño definitivo se convierte en crisálida, que es una fase estática, es decir, la mariposa adulta va a surgir de esta crisálida después de sufrir unas transformaciones. La oruga sufrirá unas transformaciones en la fase de crisálida y de ahí pues, surgirá ya una nueva mariposa. Comentaros que, ya os lo he comentado al principio de la presentación, que cada especie de mariposa va a estar asociada a ciertas plantas, a una especie, a varias especies, a una familia de plantas. Claro, la mariposa adulta en realidad normalmente se va a alimentar de néctar de muchas especies de plantas, pero es la oruga la que necesita una planta en particular o un grupo de plantas en particular.
porque la oruga solo se va a alimentar de hojas, frutos o flores de un grupo de plantas, o de una planta o de una especie. Vale, ¿por qué son importantes las mariposas? Bueno, pues son importantes por muchos motivos y como muchos insectos, no solo ellas, polinizan las flores. Visitan las flores, ellas visitan las flores por el néctar. El néctar realmente es una secreción azucarada de las que producen las plantas para atraer a los insectos. Ellas se van a alimentar del néctar, pero al acercarse a una flor se van a impregnar el cuerpo, la espiritrompa, la boca, de polen. Entonces, bueno, ese polen lo transportarán a otra flor y ocurrirá el importante proceso de la polinización, ¿no? Que permite que muchas plantas, bueno, que todas las plantas puedan reproducirse. Entonces, bueno, son muy importantes. No solo ellas, también hay escarabajos que son polinizadores, abejas, moscas, bueno, muchos insectos. También son alimento para otros animales, pues va a haber muchos pájaros que se van a alimentar de mariposas, va a haber arañas que se van a alimentar de mariposas, muchos grupos de seres vivos se van a alimentar de ellas, y no solo de ellas, sino también de las orugas. De hecho, hay muchas especies de aves que dependen de las orugas de las mariposas durante la época de cría. Entonces, para que veáis lo importante que es, ¿no? Por otro lado, también controlan las poblaciones de plantas. La fase de oruga, como os he comentado, está asociada a ciertas plantas. Entonces, las orugas, al alimentarse de esas plantas, van a controlar sus poblaciones, ¿no? Bien, también, bueno, esta es una importancia relativa, al menos una importancia para nosotros, ¿no? Que es adornar el mundo, ¿no? Y qué sería, ¿no? De un prado primaveral sin la presencia de las mariposas, pues es que no sería nada, ¿no? Estaría vacío. Están las flores, pero bueno, es una parte importante, ¿no? También. Entonces, bueno, poder salir al campo y poder disfrutar de ellas, pues... Bien. Ahora nos vamos a centrar un poco en las mariposas que tenemos en Navarra. Y es que Navarra es particularmente rica en especies. En primer lugar me voy a centrar en las mariposas diurnas, en el gran grupo de las mariposas diurnas, y después me centraré en el de las mariposas nocturnas. Entonces, las mariposas diurnas. El 78%, casi el 80% de las especies ibéricas de mariposas diurnas están en Navarra, las tenemos en Navarra. Entonces, Navarra es una región privilegiada en este sentido. Aquí os he puesto una comparativa. En Europa hay 450 especies, en la península ibérica 230, sería la mitad, más de la mitad de las especies están en la península ibérica, por lo que la península ibérica de por sí ya es un lugar muy importante para las mariposas. Navarra, como os he comentado, tendría el 80% de las especies ibéricas, son 180. Y hay ciertos lugares en la zona media de Navarra, en la zona central, que son muy ricas en especies. Y en particular el Valle de Aranguren, que presenta 111 especies, que es una barbaridad. Y el Monte San Cristóbal. Yo llevo observando mariposas en el Monte San Cristóbal al menos 10 años. Y en esos 10 años he conseguido observar 105 especies de mariposas diurnas, que sería el 46% de todas las especies ibéricas. Casi la mitad de todas las especies ibéricas de mariposas diurnas están en una superficie de 10 kilómetros cuadrados, que es lo que tiene el Monte Ezcaba. Para que veáis lo afortunados que somos aquí en la cuenca de Pamplona, y que es un lugar estupendo para salir a ver mariposas. Y os preguntaréis por qué es tan rica Navarra en especies, y en particular esta zona. Bueno, pues esta elevada riqueza de mariposas está relacionada con la alta diversidad de condiciones climáticas y por lo tanto de ambientes que tenemos en el territorio. Y es que no tiene nada que ver la zona de la montaña, de la Navarra húmeda del noroeste, que la tenéis ahí
ahí arriba, en la que bueno, dominan los paisajes verdes, donde las precipitaciones pues son constantes durante todo el año, no tenemos periodos secos. Nada tiene que ver eso con los paisajes de la ribera, ¿no? Con al menos 2-3 meses secos, incluso más, donde se nota la influencia del clima mediterráneo. Y bueno, pues esto, y la zona media, ¿no? Lo que os comentaba. ¿Por qué la zona media es tan rica en especies? Bueno, pues porque estamos en una zona de transición en la que nos llega la influencia del clima oceánico, ¿no? Que es el que tendríamos en el norte de Navarra, de ese clima húmedo, y nos llega también la influencia desde el sur de ese clima más mediterráneo, más seco, ¿no? Entonces, bueno, es una zona en la que vamos a encontrar especies adaptadas a esas dos condiciones, a ambas condiciones, ¿no? Es una zona de transición pues muy rica en especies. Aquí, por ejemplo, podemos ver un paisaje típico de la ribera, de las Bardenas en concreto, ¿no? Pues una zona donde hay poca vegetación, bueno, poca o al menos una vegetación baja, no hay vegetación arbórea, arbustos, plantas herbáceas, muy erosionada, bueno, muy cálida, seca. Bueno, pues aquí tendremos especies pues características de esta zona, ¿no? de estos ambientes. Aquí os he puesto un ejemplo de una especie que es una que se llama Melanops, pero bueno, tampoco os quiero meter muchos nombres en la cabeza, pues que es una especie que está bien adaptada a ambientes áridos. La zona media, que sería una de las zonas, o es la zona más rica en especies de Navarra, y en la que se mezclan los dos climas, ¿no? El clima seco del sur con el clima húmedo del norte. Y bueno, pues aquí encontramos plantas de zonas más húmedas mezcladas con plantas de lugares más secos. Entonces, bueno, pues al final, como os he dicho, las mariposas están asociadas a ciertas plantas, y entonces estos lugares, como hay tanta diversidad de plantas, pues va a haber mayor diversidad de mariposas también. Y aquí tenéis la cerindia, a lo mejor alguno de vosotros la conocéis, pues bueno, se alimenta de una planta que generalmente encontramos en la zona media, que es la aristologia. También está en lugares del sur. Esto, bueno, al final no es siempre igual, ¿no? Pues hay especies que también toleran condiciones más secas, ¿no? Por ejemplo, de la zona norte de Navarra, en concreto pues del Valle de Baztán, y bueno, pues ya podéis notar a simple vista el contraste, ¿no? Pues que no tiene nada que ver, pues paisajes verdes, pastizales, bosques. Bueno, pues es una zona en la que vamos a encontrar especies pues adaptadas a estas condiciones húmedas. Y aquí, por ejemplo, tenemos la medioluto, ¿no? Que es muy abundante en pastizales de la zona norte de Navarra. Y por último, la zona montañosa, la zona cercana a los Pirineos, pues bueno, donde ya la altitud de las montañas nos permite observar especies de lugares alpinos, ¿no? Adaptadas a las duras condiciones de la montaña, como puede ser la mariposa Apolo, que tenéis aquí. Bueno, y ahora me voy a meter un poco con las familias de las mariposas diurnas, del gran grupo de las mariposas diurnas. Entonces, os voy a explicar un poco cómo diferenciar. No me quiero meter mucho con las especies porque en Navarra, bueno, tenemos 180 especies y pues como que se haría un poco larga la charla si me pongo a hablar de las 180. Pero sí que os voy a comentar un poco pues cómo diferenciar las distintas familias, las 6 familias, que no son muchas, que tenemos aquí. Entonces, en la península ibérica tenemos 6 familias de mariposas diurnas, y en Navarra tenemos representantes de esas 6 familias. Los papiliónidos, los piéridos, los licénidos, linfálidos, hespéridos y riodínidos. Y ahora las vamos a ir viendo una a una. La familia de los papiliónidos. Bueno, dentro de la familia de los papiliónidos encontramos mariposas generalmente de gran tamaño, y algunas de las especies de esta familia poseen proyecciones en forma de cola en sus alas posteriores. Las proyecciones en forma de cola serían estas, que veis aquí,
bueno, pues como unos alargamientos, ¿no?, en las colas. Y también una característica típica de esta familia es que los anversos y los reversos de las alas son similares. El reverso lo estaríamos viendo en esta especie, ¿sí?, es cuando la mariposa se cierra, es lo que vemos cuando una mariposa cierra las alas, el reverso de las alas, sería como el ves, y este sería el haz o el anverso que llamamos, ¿no?, que es cuando la mariposa se abre. Entonces, bueno, en esta familia todas las especies tienen anversos y reversos alares similares. Porque luego veremos otras familias en las que esto no se cumple, que el anverso de las alas va a ser completamente diferente al reverso. Y en Navarra tenemos 5 especies de esta familia, son poquitas, son muy pocas. Yo os voy a hablar de 2 especies que son las más frecuentes, las mejor distribuidas por el territorio, que son la mariposa chupaleches o podalirio y la mariposa macaón. Estas serían, dentro de esta familia, las especies que más fácilmente observaremos en nuestros paseos por cualquier lugar de Navarra. Estas están tanto presentes en la ribera como en el extremo norte. La mariposa chupaleches, bueno, es una mariposa grande, pues alcanzará los 9-10 centímetros, 9 centímetros, alrededor de los 9 centímetros, de la ala a ala. Y bueno, es muy fácil de identificar. La podríamos confundir con la mariposa macaón, ya veis que son muy parecidas, pero las líneas de las alas, las líneas negras de la mariposa macaón tienden a ramificarse. Y en el caso de la podalirio no se ramifican. Entonces, bueno, es una manera fácil de diferenciarlas. Las colas también son diferentes, las prolongaciones de las alas son diferentes, pero bueno, las ramificaciones, las manchas ramificadas son características de la macaón y ese carácter no se cumple en la mariposa podalirio o chupaleches. Bueno, la mariposa podalirio o chupaleches vuela de una manera muy elegante, como no sabría definir el vuelo, pero sería como agita un poco las alas, luego se deja caer, vuelve a agitar las alas un poco. Bueno, así como muy tranquilo el vuelo de esta especie. El de la macaón es muy parecido, el vuelo, igual a lo mejor el de la macaón un poco más rápido. Y bueno, comentaros que las orugas de esta especie están asociadas a plantas de la familia de las rosáceas, es decir, el pacharán, el almendro, el manzano, el ciruelo, todas esas plantas que generalmente son arbustos o árboles, van a ser la planta nutricia o la planta que va a dar de comer a las orugas de esta especie. Aquí arriba podemos ver a una oruga de mariposa podalirio o chupaleches sobre un endrino, sobre un pacharán. Así que si queréis encontrar orugas de podalirio, pues tendréis que mirar plantas de esta familia. Son difíciles de ver porque son verdes, parece una hoja enrollada. Entonces, bueno, la forma que tiene de moverse también recuerda a una hoja moviéndose, es como muy lenta al moverse, entonces bueno, es difícil de localizar. Y nada, llama mucho la atención. Si la veis, no hace falta fijarse mucho para verla. En cualquier paseo por el campo se deja ver y además es bastante frecuente. Aquí aparece lo del anverso y el reverso que os comentaba, bueno, pues que son bastante parecidos. Las líneas del anverso y del reverso de las alas pues son muy parecidas. La mariposa macaón, del mismo tamaño que la podalirio, son bastante grandes. Y bueno, ahí arriba tenéis a la oruga, que nada tiene que ver con la oruga de la podalirio. La otra era verde, esta es amarillenta, con líneas naranjas y negras. Y bueno, está asociada a otro tipo de plantas. Está asociada a plantas de la familia de las umbelíferas, es decir, la zanahoria, el perejil, el hinojo, toda esa familia de plantas va a ser el alimento de las orugas de la mariposa
rosa majao. Entonces, bueno, no solo se diferencian en el aspecto, sino que también se diferencian en las plantas que utilizan sus orugas. Entonces, bueno, y comentaros, bueno, que los ambientes que ocupa esta especie son muy parecidos a los que ocupa la podalirio o la chupaleches, y que también está muy bien distribuida por el territorio, bastante frecuente. La familia de los piéridos o Pieridae son mariposas de mediano tamaño, un poquito más pequeñas que las anteriores, y en ellas predomina el color blanco o amarillo. El verde también en algunas especies, en otras habrá algún punto naranja. Bueno, en general predominan el blanco y el amarillo. Y en Navarra tenemos 19 especies, son unas pocas más. Yo os voy a hablar de 3 especies que, bueno, pues considero que son curiosas y abundantes. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la mariposa limonera. La mariposa limonera se llama así porque el color que tiene es el color limón, es amarilla. Y bueno, es una mariposa curiosa porque muchos de nosotros, bueno, al principio, yo cuando me metí en este mundo pensaba que las mariposas vivían muy poco tiempo. Seguramente pues, muchos de vosotros pensaréis eso, y es que esta especie es capaz de vivir 11 meses en estado adulto. Entonces, eso de que viven poco tiempo, pues en algunas especies sí se cumple, pero en general suelen vivir un mes, depende de la especie. Pero bueno, esta es pues bastante llamativa porque vive bastante tiempo, vive 11 meses. Y claro, ¿cómo consigue vivir 11 meses? Porque en pleno invierno no vemos mariposas en el campo, y en cambio esta sigue viva en pleno invierno. Bueno, tiene una sustancia que es un anticongelante, un líquido en su cuerpo, que es un anticongelante, y eso le permite soportar el frío. Es capaz de soportar temperaturas de menos 20 grados. Ella se aletarga, se queda en un estado en el que su metabolismo es muy bajo, está muy detenido, y con ese anticongelante supera las heladas, supera las nevadas, y suele hibernar en el interior de arbustos de acebo, arbustos que suelen conservar la hoja en invierno, de acebo, de aligustre, de zarzamora, esos tipos de arbustos. Y bueno, de hecho es una de las primeras especies que veremos en primavera, los primeros días de calor, que bueno, pues que ya estos últimos años pues un día de calor lo podemos tener en enero, pero bueno, es una especie que los días buenos de finales de invierno, principios de primavera, ya la vemos volar, porque despierta, tiene ya muchas ganas, tiene mucha hambre, y en cuanto puede ella vuela. Entonces, bueno, pues es bastante fácil de ver en primavera, principios de primavera, finales de invierno. Llama mucho la atención porque, bueno, es bastante grande, de color amarillo, es inconfundible. Y nada, aquí podéis ver un cortejo, un macho, el que está aquí delante, y una hembra la que está detrás. Las hembras son blancas, los machos son los que son amarillos. Y comentaros que estas mariposas, las orugas de estas mariposas, se alimentan de un arbusto que se llama espino cerval, aladierno, arbustos del género Rhamnus. Pues bueno, está muy asociada a esos arbustos, las orugas de esta especie. Vale. Estas a lo mejor os suenan, son las llamadas blancas y blanquitas, que si tenéis huerta pues seguramente las conoceréis. Bueno, seguramente no, las conocéis seguro, porque pues sus orugas, las orugas de estas especies, se alimentan de la coliflor, de la berza, del romanescu, de todas estas verduras, ¿no? Y bueno, pues pueden acabar con la cosecha, ¿no? Generalmente no aparecen en gran número, pero bueno, sí que producen daños en este tipo de cultivos. Y aquí tenéis a las orugas de la blanca de la col, de color amarillento con motas negras, las orugas de la blanquita de la col, de color verde.
Y bueno, para diferenciar la blanquita de la col de la blanca de la col, pues hay que fijarse en el tamaño. La blanca de la col es más grande y la blanquita de la col más pequeña. Y luego también en la mancha que veis ahí señalada por un círculo amarillo, que en el caso de la blanca de la col, esa mancha se extiende por gran parte del ala, y en el caso de la blanquita de la col, pues se suele ver un puntito en el extremo o una mancha más pequeña, o incluso apenas unas motitas, ¿no? Como en este caso. Entonces, bueno, es una manera de diferenciarlas si las vemos abiertas. Bien. La familia de los licéridos son mariposas de pequeño tamaño, muy pequeñas. Llaman la atención porque muchas de ellas son azules, de color azul, cuando abren las alas. Entonces, bueno, pues nos suelen llamar la atención, ¿no? Un bichito azul que vuela por ahí. Son muy, muy pequeñas. Y una de las características que nos permite diferenciarlas de los demás grupos son las antenas. Que las antenas de las especies de esta familia están anilladas de blanco y negro, en negro y blanco. Son todo anillos blancos y negros en las antenas. Yo creo que aquí se distingue. Bueno, otra cosa peculiar es que las orugas de esta familia son rechonchas, pequeñitas y están asociadas con hormigas. Muchas de ellas, muchas de las orugas de estas familias producen una sustancia azucarada que les encanta a las hormigas. Así que cuando las hormigas detectan esta sustancia que han expulsado las orugas, se suelen acercar a ellas y las suelen proteger. Es lo mismo que ocurre con los pulgones. Entonces, bueno, es una manera que tienen las orugas de protegerse contra los depredadores, ya que las hormigas son bastante agresivas. Y bueno, las hormigas, como saben que es una fuente de alimento, la oruga, el azúcar producido por esta oruga, pues la suelen defender de los atacantes. Entonces, bueno, es bastante interesante este comportamiento. Y en Navarra tenemos 53 especies de esta familia, tenemos bastantes especies. Os voy a hablar de una que tiene un ciclo biológico bastante peculiar, que es la hormiguera de lunares, que en Navarra no es muy común, pero sí que se puede ver en ciertos lugares. La mejor época para verla es finales de junio, principios de julio, por ahí. Vuela durante no mucho tiempo, entonces ya os digo, pues finales de junio, principios de julio. Y bueno, es un licénido. Fijaos en las antenas, aquí se ven mejor las antenas anilladas en blanco y negro. Y como os he dicho antes, pues muchas de las especies de esta familia, cuando abren las alas, muestran esa coloración azul tan característica. ¿Cómo es el ciclo biológico de esta especie? Bueno, pues todo comienza cuando una hembra fecundada pone los huevos en las flores de dos plantas, que son el orégano o el serpor. El serpor es un tipo de tomillo. Está asociada a estas dos plantas. Entonces pone los huevos en los botones florales de estas plantas. Y de esos huevos que pondrá la mariposa, ahí podéis ver un huevo, que son diminutos, son milimétricos. Bueno, pues de este huevo saldrá una oruga, y esa oruga se alimentará de las flores de la planta durante 2 semanas. Bien, cuando pasan esas 2 semanas, la oruga se deja caer al suelo. Se deja caer al suelo y produce una feromona, una sustancia olorosa, que imita el olor de las larvas de las hormigas. Pero de las hormigas de un grupo de hormigas en concreto, no de cualquier hormiga, de unas hormigas del género Myrmica. Y hay varias especies del género Myrmica, bueno, de una especie de hormiga o de un grupo de especies de hormigas. Entonces esas hormigas, pensando que esa oruga, esa larva, es suya, porque huele igual que sus larvas, se la llevan al hormiguero, pensando pues, que está perdida, ¿no? Se la llevan al hormiguero. Pero en el nido o en el hormiguero, la oruga no es una larva de hormiga, lógicamente,
y empieza a alimentarse de las larvas y de las pupas y de las crisálidas de las hormigas. Entonces, bueno, tiene una vida depredadora. Ha pasado de ser herbívora, que se alimentaba al principio de las florecillas del orégano, ha pasado a tener una vida carnívora. Entonces, bueno, las hormigas están felices porque como sigue oliendo a sus propias orugas, pues bueno, ellas no se dan cuenta, ¿no?, de qué está pasando allí. Así que es una estrategia buenísima. Y una vez que la oruga ya se ha desarrollado completamente, crisalida en el hormiguero. Ella no sale fuera para crisalidar, dice: yo aquí estoy muy bien, estoy protegida, me quedo aquí. Y en junio o julio del año siguiente, la mariposa sale de la crisálida, eclosiona y ya sale al exterior. Sale del hormiguero al exterior. Entonces, bueno, y ya se reinicia todo el ciclo, se reproduce y vuelve a reiniciarse todo. Entonces, claro, es un ciclo apasionante y muy complejo, pero claro, es una especie muy especialista, que como le falle la planta, como le falle la mariposa, o sea, la hormiga, la tiene clara, ¿no? Entonces, bueno, el orégano y el serpol suelen aparecer en pastizales que, bueno, que no están muy embastecidos, vamos a decir, que en los que sigue habiendo, pues, ganadería, igual una ganadería no muy intensa, pero siguen entrando las ovejas, siguen entrando los caballos, entonces, bueno, van manteniendo el pastizal, porque sin esa ganadería, luego esto os comentaré mejor más adelante, pero sin esta ganadería, pues estos pastizales acabarían convirtiéndose en matorrales y posteriormente en bosques. Y estas plantas de las que depende esta mariposa solo se pueden encontrar en pastizales y generalmente en los que están pastoreados. Entonces, claro, si dejamos de pastorear una zona en la que sabemos que está esta especie, pues la perdemos. Y no solo tienen que estar las plantas, sino que tiene que estar también la hormiga de la que depende, que es que son muchas cosas, y muchas veces pues a lo mejor no está la hormiga. Amenazada a nivel europeo y bueno, está en una situación bastante delicada. Bien, aquí os muestro otras especies de esta familia, no me voy a meter demasiado, y a lo mejor alguno de vosotros las ha visto en el barro. Además se suelen agrupar unas cuantas en la misma zona. Y claro, ¿qué hacen en el barro estas mariposas? Bueno, pues están extrayendo sales minerales de ese barro. Y hay una cosa muy curiosa detrás de esto, y es que la mayoría, por no decir todos los ejemplares que veamos sobre el barro van a ser machos. No va a haber hembras. A lo mejor en alguna ocasión nos podemos encontrar alguna hembra, pero en general van a ser machos. Y esto es porque los machos necesitan estas sales minerales para transferírselas a las hembras, y así los huevos que van a poner estas hembras van a ser más fértiles. Es una estrategia bastante curiosa, ¿no? Es una manera de que estos huevos sean más fértiles de lo que ya son. Estas sales minerales es como si fuese una carga de nutrientes, ¿no?, que les metemos a los huevos. Entonces, bueno, es curioso que para poder reproducirse los machos de muchas especies dependan de los charcos, ¿no?, de las sales que encuentran en los charcos. La familia de los ninfálidos, bueno, pues es la más rica en especies. En Navarra encontramos 81 especies de esta familia y bueno, son muy diversas. Las podemos encontrar pequeñas, grandes, medianas, azules, rojas, amarillas, bueno, de todos los colores, blancas, muchas formas, muchos colores. De hecho, bueno, ya veis como esta se parece una hoja seca y la otra pues no tiene nada que ver, es de color blanco. Recuerda más a un piérido, ¿no?, que hemos nombrado antes, que eran de color blanco, que os he dicho. Claro, y cómo, si son tan diversas, ¿en qué nos tenemos que fijar para saber que pertenecen a esta familia? Pues es que todas las especies pertenecientes a esta familia no tienen 6 patas, tienen 4 patas. El primer par de patas está atrofiado,
Entonces, bueno, generalmente hemos oído que los insectos tienen 6 patas. Bueno, es cierto, pero este grupo de mariposas no tiene 6 patas, tiene 4. Podemos decir que tiene 6 patas porque todavía les quedan el primer par de patas atrofiado, en algunas especies de hecho se ve, pero bueno, no las utilizan, esas patas ya no son útiles para caminar. Entonces, bueno, es lo que caracteriza a las especies de esta familia. Aquí tenemos una de las más bonitas que podemos encontrar en Navarra, que es la mariposa pavo real. No hace falta explicar por qué le llaman así, ¿no? Y bueno, la mariposa pavo real también está bastante bien distribuida, es bastante frecuente. Y aquí podemos ver a su oruga, que nada tiene que ver con la mariposa. Las orugas de esta especie están asociadas a la ortiga, se alimentan de ortigas. Entonces, si queremos buscar larvas de esta especie, tendremos que mirar en las ortigas. Llaman mucho la atención porque suelen estar siempre en grupo, comen en grupo, son bastante sociables. Entonces, bueno, las encontraremos agrupadas. Y comentaros que esta especie también, al igual que la mariposa limonera, pasa el invierno en estado adulto, pero esta sí que suele buscarse, pues, una cueva para hibernar o una guardilla, un lugar más o menos protegido, así como la mariposa limonera se escondía en un arbusto y le podía caer nieve encima y no pasarle nada. A esta ya, pues bueno, en ese sentido ella se protege un poco más para pasar el invierno, pero también vive bastantes meses. Y esta es la mariposa cardera, la vanesa de los cardos, Vanessa cardui, y es una de las especies de insectos que recorre mayores distancias en nuestro planeta. Es una especie migratoria, no solo las aves migran, también hay especies de mariposas migratorias. Y esta especie recorre en otoño, un ejemplar de esta especie puede recorrer 4.000 kilómetros, entonces es una barbaridad. A finales de verano, las mariposas de esta especie que eclosionan en Escandinavia, en Noruega, por ejemplo, claro, a finales de verano, principios de otoño, por ahí ya empieza el frío, entonces ellas se tienen que marchar, se marchan. Y se marchan nada menos que hasta el África tropical, hasta el Sahel. Así que bueno, tienen que recorrer un viaje muy muy largo, que lo hacen no de una tirada, lógicamente, van parando, van cargando pilas, van alimentándose de néctar durante el viaje. Entonces, bueno, es bastante curioso porque hay pocos insectos capaces de recorrer tan largas distancias como esta especie. Y bueno, en primavera lo mismo. Cuando la estación seca llega a la zona del Sahel, a la zona del África tropical, esta especie se vuelve a Europa. Pero bueno, ya no lo hace un ejemplar, sino que lo hacen varias generaciones. Esa vuelta a Europa, esta especie la hacen varias generaciones. Es decir, que hay una generación que a lo mejor se va hasta Marruecos, en Marruecos se reproduce, y la siguiente generación, las mariposas que nacen en Marruecos, son las que van a colonizar el continente europeo. Bien, los hespéridos. Los hespéridos son también mariposas muy pequeñas, de tamaño muy pequeño, y se caracterizan por presentar un espacio entre los ojos y las antenas. En general, las especies que hemos visto, igual en esta no se aprecia tan bien el detalle, sí, bueno, en esta más o menos sí creo que se aprecia. Las antenas surgen aproximadamente del mismo punto. En el caso de los hespéridos, las antenas están muy separadas. Ya veis que tiene una cabeza muy grande, las antenas salen de puntos más alejados, vamos a decir. Y en Navarra hay 22 especies. No son muy llamativas en general, son de color pardo, anaranjado, bueno, no son muy llamativas. Son pequeñas, pasan más desapercibidas. Y en Navarra 22 especies, no son muchas.
Aquí tenemos una bastante típica, que es una ajedrezada pues por las manchitas cuadradas que tienen en las alas, ¿no? Que recuerdan o pueden llegar a recordar a un tablero de ajedrez. Bueno, se les llama así por eso. Hay varias especies de este género bastante complicadas a la hora de identificar. Y bueno, poco que comentar sobre estas. Vuelan bastante rápido, no se suelen dejar ver bien. Y esta es una de las bonitas dentro de este grupo de no tan agraciadas, vamos a decir. Esta especie es una de las que más me gusta, es muy pequeña, pero ese diseño que tiene es espectacular. Y esta es una especie muy típica del norte de Navarra, de los pastizales del norte de Navarra. Es de lugares bastante húmedos y bueno, también de claros de bosque, de bordes de bosque. Ese ambiente le gusta bastante. Pastizales un poco sombreados, húmedos. Y nada, aquí la podemos ver también extrayendo sales minerales de un charco. No solo los micénidos se van a alimentar de sales minerales, sino que va a haber también otras especies, otras familias que se van a acercar a los charcos en busca de sales minerales. Y se le llama saltarina por la forma de volar que tiene. Vuela como a saltos. Entonces, bueno, es un vuelo bastante característico y se suele identificar bastante bien en la distancia por la forma de volar que tiene, así como a saltos. Y la familia de los riodínidos, para terminar con el grupo de las mariposas diurnas, solo tiene un representante en Europa. Y bueno, es una familia típicamente tropical. La mayoría de las especies de esta familia las encontramos en los trópicos. Y esta es la única que encontramos en Europa. Y bueno, los machos, antes os he comentado que en la familia de los ninfálidos todas las especies tenían 4 patas. Bueno, pues en este caso solo los machos tienen 4 patas, las hembras tienen 6. Y bueno, es solo una especie, y es esta, que es bastante característica, y está asociada a la prímula. Entonces solo la encontraremos en lugares donde crezca la primavera o prímula. Una especie que vuela a principios de mayo, por ahí, durante muy poco tiempo. Entonces o estamos a principios de mayo en el campo o ya no la vemos. Entonces bueno, tiene un periodo de vuelo bastante corto, no vive tanto como la limonera. Y bueno, esto sería un poco un resumen de las mariposas diurnas. Si os queréis meter en este mundo, pues hay libros en los que luego os recomendaré algunos, pero bueno, un poco pues para introducir este grupo. Bien, las mariposas nocturnas o polillas. Me gusta más llamarlas polillas porque va a haber polillas que vuelen de día, polillas que vuelen de noche, entonces mariposa nocturna igual no es el término más apropiado. Están poco estudiadas en Navarra, la mayoría son nocturnas, entonces pues lógicamente pues no se dejan ver tan fácilmente. Y en Navarra hay alrededor de 900 especies citadas, más o menos, por ahí anda el dato, pero bueno, probablemente haya muchas más, pero no las conocemos. Y nada, así os pongo una comparativa, pues bueno, en la península ibérica pues está prácticamente la mitad de todas las especies de Europa, de mariposas nocturnas, y ya veis que no tiene nada que ver con el grupo de las mariposas diurnas. En el grupo de las mariposas diurnas teníamos en Europa, no sé si eran 400 y pico especies, y es que mariposas nocturnas tenemos 10.000 y pico. Entonces, bueno, es un grupo muchísimo más diverso y más desconocido. Y polillas en Navarra, bueno, de la península ibérica hay 79 familias. Entonces, bueno, pues esto es un mundo y hay algunas que son diminutas, otras que son más grandes. Yo os voy a hablar de ciertas familias. He seleccionado 5 familias diferentes, un poco para introducir el grupo de las polillas. Y vamos a empezar con los satúrnidos. Bueno, los satúrnidos son muy llamativos, muy interesantes. En esta familia están
algunas de las mariposas más grandes del mundo. Y es curioso porque los adultos, es decir, estas mariposas, tienen el aparato bucal atrofiado, es decir, no comen. En estado adulto no son capaces de alimentarse. Entonces, bueno, pues estas son peculiares por eso, que no se van a alimentar, solo se va a alimentar su oruga, no se va a alimentar el adulto. El adulto lo único que va a hacer durante su vida es reproducirse, solo reproducirse. Y lógicamente pues va a vivir durante muy poco tiempo, subsiste con las reservas de la oruga. Y bueno, también es bastante característica la presencia de ocelos en las alas. Los ocelos o falsos ojos son unos dibujos en forma de ojos que tienen estas mariposas. Y 4 especies, en Navarra no tenemos muchas, hay 4. Una de las más conocidas, más famosas y más bonitas es la mariposa isabelina, que como veis pues cumple, ¿no?, la característica de esos ojos, de esos falsos ojos en las alas. Y la función de estos ojos es defenderse de los depredadores, es decir, si un pájaro la encuentra, pues probablemente el pájaro se asuste porque va a pensar que esos son ojos y que el bicho que tiene o el animal que tiene delante es enorme. Entonces muchas veces el pájaro pues no se atreverá a atacarla. Entonces bueno, es una de las estrategias de defensa que tienen las mariposas de este grupo. La mariposa isabelina es primaveral, vuela en primavera, a finales de abril, todo el mes de mayo, principios de junio, ahora ya estará de capa caída. Entonces eso, vuela durante esas fechas, es nocturna, entonces es difícil de ver. Y comentaros, bueno, que está asociada, sus orugas están asociadas a los pinares de pino silvestre. Entonces en Navarra la podemos encontrar en la mayoría de los pinares de silvestre que tenemos aquí. Y nada, comentaros también pues que es un endemismo de la península ibérica. Hay una población muy pequeña en los Alpes de Francia, pero es una especie típicamente peninsular. Entonces, bueno, es lo que llamamos un endemismo, ¿no?, propia de nuestra fauna. Y bueno, pues es, ya os digo, muy llamativa y muy bonita. Y alcanza los 10 centímetros, más o menos. El gran pavón, esta es la mariposa más grande de Europa, que puede alcanzar incluso los 15 centímetros. Esto es, más que una mariposa, parece un murciélago o un pájaro cuando la ves volar. Bueno, ya veis ahí la comparativa, ¿no?, con una mano. Y también es primaveral, vuela más o menos en las mismas fechas que la isabelina, que la anterior. Y bueno, comentaros también pues, que no está asociada al pino, en este caso las orugas no se van a alimentar de pino, sino que se van a alimentar de muchas especies de árboles, desde el fresno al ciruelo, cerezo, olmo, bueno, muchos árboles. No es exigente con la comida. Y bueno, pues esta lógicamente la vamos a encontrar en ambientes más diversos, pues donde estén sus plantas, ¿no?, que generalmente van a ser árboles. Esta es la oruga, que es gigantesca. Y bueno, y muy llamativa, con esas verrugas azules, esos pelos. Y ahora os voy a hablar de otra familia, que es la familia de los notodóntidos. Estas son más discretas, no son tan llamativas. Y bueno, las mariposas o polillas de esta familia suelen ser bastante robustas, tienen un cuerpo bastante gordo y bastante piloso. Las alas también son bastante pilosas. Y cuando se posan, pliegan las alas, así como las que hemos visto antes, los satúrnidos. Las dejaban abiertas, al posarse, las de esta familia las pliegan sobre el cuerpo. Y la coloración, pues bueno, es gris, blanca, parda, no es muy llamativa. Y lo que sí llama la atención de esta familia son las orugas. Y es que son orugas con aspecto bastante extraño. Aquí, por ejemplo, podemos ver la oruga de la mariposa del chopo, la polilla del chopo. Y bueno, es una pasada.
no creo que cualquier depredador se atreva a atacarla con ese aspecto, ¿no? Esas dos manchas negras que veis, esa es su cabeza, esas dos manchas negras están fuera de lo que sería propiamente dicha la cabeza, que sería esto. La cabeza es esto. Y estos serían unas manchas en forma de ojo, pues para parecer más grande de lo que es. Y cuando la atacan, saca esos látigos, esas estructuras en forma de látigo, de color rojo, y las mueve, y bueno, con eso ahuyenta a los depredadores. Si nosotros la molestamos, también lo hará. Y este es el adulto es el que veis aquí a la izquierda, pues bueno, ya veis que es bastante piloso, las patas las tiene cubiertas de pelo, toda la cabeza, no es muy llamativa, es nocturna, pasa desapercibida. Y las orugas están asociadas al chopo y a los sauces. Entonces, si queremos encontrar orugas de esta especie, tendremos que revisar las hojas, las ramas de los chopos y los sauces. La polilla langosta, también muy curiosa, sobre todo su oruga, me recuerda a Alien. Esa cabeza que tiene es algo... Yo la primera vez que la vi no sabía qué era, yo era muy pequeño cuando me la encontré y no sabía qué era. Y bueno, esto que tiene aquí son patas, pero las tiene muy alargadas, casi parecen patas de araña. Luego al final del cuerpo tiene también aquí unos pinchos como la otra, como la que hemos visto antes. Entonces, bueno, también para asustar a los depredadores. Y la polilla ya veis que es muy discreta, que no llama la atención. De hecho, no se le distingue casi ni dónde tiene la cabeza. De aquí, cubierta de pelo también. Nocturna. Los esfíngidos, bueno, hay varias especies que son diurnas, otras que son nocturnas. Hay una muy conocida que os nombraré después. Pero sobre todo se caracterizan por las alas, que son muy alargadas, las alas anteriores, el vuelo, que es muy rápido, y la espiritrompa, la boca, la tienen muy desarrollada. Ya veis aquí lo larga que es la espiritrompa. Y con esa espiritrompa, pues, chupa el néctar de las flores. Y también las orugas tienen un apéndice ahí a la izquierda, se lo podéis ver al final del cuerpo, que es un pincho. Entonces todas las orugas de esfinge, o las mayorías, van a tener ese apéndice al final del cuerpo. Este de aquí, por si no lo habéis visto, esta es la oruga, a veces es difícil ver, esta es la cabeza y este es el apéndice que tienen al final del cuerpo. Entonces yo os voy a hablar de la esfinge colibrí, que seguramente la habréis visto. Y es que llama mucho la atención porque es que parece un colibrí. Mientras está libando en una flor, ella se mantiene estática, volando. Es muy curioso, recuerda muchísimo a un colibrí. Y agita las alas muy rápidamente. Os he puesto aquí un huevo de la esfinge colibrí. Bueno, es de vuelo diurno. Esta polilla es una polilla y vuela solo de día. Ese huevo que veis ahí los pone de uno en uno, son de color verde como veis, los pone en la planta llamada cuajaleche, en los gallium. Está asociada a esas plantas. Siempre los suele poner en el extremo de la planta. Y debajo del huevo podéis ver una oruga, y ahí con su apéndice que os he comentado, con su pinchito al final del abdomen. ¿Qué más comentaros? Bueno, esta es en Pamplona, se deja ver bastante bien en cualquier sitio donde haya flores. Se mueve mucho, es una especie pues, que no es exigente con el hábitat y la encontramos en cualquier tipo de ambiente. La esfinge del chopo, la oruga y la mariposa. Esta especie es nocturna, esta vuela de noche, es más grande que la anterior y os he dicho que en general... Es que siempre hay excepciones. Os he dicho que en general los esfíngidos tenían la espiritrompa muy desarrollada. Pues esta especie no es capaz de alimentarse, tiene la espiritrompa atrofiada. Entonces, durante su etapa adulta, solo se va a reproducir. Y la oruga, pues la que tenéis aquí a la derecha, con su apéndice y está asociada al chopo, al sauce, a esas especies.
Los cigénidos, estas seguro que las habréis visto, llaman mucho la atención, esa coloración que tienen metálica, ese patrón rojo, negro, el blanco también se suele combinar. Es otra excepción porque os he dicho, en general las polillas tienen las antenas de otra forma, no acaban en una maza, no tienen forma de alfiler, pues en este caso no se cumple, sí que tienen un engrosamiento al final. Entonces, bueno, es una familia bastante curiosa. Son tóxicas, en su cuerpo contienen cianuro de hidrógeno, entonces no es recomendable comérnoslas. Y bueno, los pájaros normalmente no les hacen caso porque saben que son tóxicas. De hecho, ellas con ese color están avisando a los depredadores: oye, no nos comáis que somos bastante tóxicas. Los insectos que suelen tener colores muy llamativos es porque suelen ser tóxicos. Y bueno, y de hecho yo creo que confían mucho en sus colores y en su toxicidad, porque muchas veces te acercas a ellas y no se escapan. Entonces yo creo que ellas saben que normalmente nadie las va a molestar ni se las va a comer. Y aquí tenéis un ejemplo. Hay varias especies en Navarra. Esta es una de las más bonitas, en mi opinión, pues porque combina el blanco, el rojo, el negro. Es la cigüeña de C blanca. De C blanca, bueno, pues porque esto recuerda a una C, esta mancha que tiene en el extremo. Y estas son más típicas de verano. Hay alguna especie de primavera, pero bueno, en general esta la podremos ver en julio, por ahí más o menos. Está asociada a leguminosas. La oruga de esta especie se va a alimentar de leguminosas. Los sésidos también son muy curiosos porque no parecen mariposas, no, son polillas, pero no parecen del grupo de las mariposas porque, bueno, pues recuerdan a una avispa. Y es otra estrategia que tienen ellas, parecerse a un animal peligroso para que no se las coman. Y normalmente las encontraremos de día, al igual que las avispas. Tienen que volar en el mismo momento que vuelan las avispas, para que las confundan con ellas. Y bueno, son un grupo de especies bastante complicado a la hora de identificar. En el campo pues, es difícil diferenciar las distintas especies. Muy curiosas, son pequeñitas en realidad. Vale, y bueno, pues con esto ya daría yo por terminado lo que es la parte de grandes grupos de mariposas, familias más representativas, especies más representativas, y pasaríamos a ver un poco pues el tema de la desaparición, ¿no? de los insectos y de las mariposas en particular, porque es algo que últimamente se escucha mucho, ¿no? Los insectos están desapareciendo. Entonces, bueno, los insectos son muy importantes, ya os he comentado que la polinización pues, es una labor muy importante que hacen y que sin ellos pues, perderíamos muchos de nuestros cultivos, dependemos de los insectos en general. Vale, comentaros que, bueno, ¿por qué sabemos que están desapareciendo? Porque tenemos datos, esto no nos lo hemos sacado de la manga. En Reino Unido, que bueno, en Reino Unido en este sentido siempre han estado más avanzados que aquí, ¿no? Siempre pues les ha llamado más la atención este mundo, se han dedicado más a este mundo y bueno, llevan haciendo seguimientos de mariposas, conteos de mariposas desde el año 1976 y han visto que han disminuido un 50% desde entonces. Se han reducido a la mitad las poblaciones de mariposas de su país. Hay que tener en cuenta que su país está más explotado que el nuestro, entonces bueno, es un territorio completamente diferente. Pero es que en Cataluña existen programas de seguimiento desde el año 1994, que no está mal. Y han visto que las poblaciones de mariposas ligadas a los prados han disminuido un 71% entre 1995 y 2019. Una barbaridad. Las mariposas ligadas a los prados. Vale, y esto os voy a explicar por qué. Bueno, las mariposas están sometidas a distintas presiones, a distintas amenazas, que voy a nombrar varias. La que está asociada con los prados es esta, y es que en los últimos años, desde mediados del siglo pasado, las actividades, vamos a decir, agroganaderas tradicionales en Navarra, en la montaña navarra,
han disminuido una barbaridad. Ya no hay tanto ganado en el campo, ya no se cultiva tanto, ya no se trabaja tanto el campo, ¿no? Y claro, los prados son ambientes muchas veces artificiales, es decir, más que artificiales, que han sido gestionados por el hombre, ¿no? Pues al haber ganado en ciertos lugares, pues se han mantenido prados. Pero es que debido al descenso de esas actividades, estoy hablando de actividades de ganadería y agricultura extensiva, ¿no? De tradicional, no estoy hablando de una agricultura intensiva ni de un pastoreo intensivo, no. Claro, muchos de estos prados pues, evolucionan a un matorral primero y finalmente a un bosque, ¿no? Si no hay ganadería, no hay ningún animal que controle el avance de los matorrales en esos lugares. Entonces, bueno, pues es una amenaza importante para muchas de nuestras especies, porque muchas están asociadas a ambientes abiertos, a pastizales, a prados. Hay otras que son de bosque, pero la mayoría van a estar asociadas a este ambiente. Yo os he puesto un ejemplo para que veáis que esto ha pasado en muchos lugares de la montaña navarra, pero os voy a poner un ejemplo del Valle de Esteríbar, en concreto de la zona sur del Valle de Esteríbar, no sé si conocéis, es un pequeño valle que pertenece a Esteríbar, que es el Valle de Ilurdot. Pues este valle en la actualidad está casi completamente cubierto por bosques de pino silvestre, un paraíso para la graelsia, pero para otras especies de lugares abiertos pues lo tienen más complicado. Os he señalado Ilurdot, el pueblo de Ilurdot a la izquierda, y el pueblo de Belzunegui, que actualmente está abandonado, a la derecha, ¿sí? Y es que en los años 30, fijaos cómo era el paisaje de esa zona, pues era una zona abierta, en la que se combinaban pues, matorrales con bosquetes, con campos de cultivo, con prados, una zona mucho más diversa en cuanto a diversidad de ambientes, ¿no? Y ya veis que el pueblo de Belzunegui, pues en los años 30 supongo que habría gente viviendo y bueno, pues se explotaban las tierras de alrededor, se mantenían los pastizales y probablemente pues la diversidad de mariposas y sobre todo la abundancia de mariposas en estas zonas sería mayor. Como ejemplo. La intensificación agrícola también es una amenaza muy importante. En las zonas montañosas ha ocurrido o hemos ido observando un abandono de la agricultura y la ganadería, pero en las zonas llanas, en las que la maquinaria trabaja mejor, pues hemos visto todo lo contrario, una intensificación. Y es que cada vez se usan más pesticidas, más herbicidas, más fertilizantes. También la concentración parcelaria ha sido muy importante. Hemos pasado de tener campos muy pequeños, ahí lo podéis ver, ¿no? En el caso de Brorbia. Hemos pasado de tener campos muy pequeñitos, cada uno con su seto, su linde, a campos inmensos, ¿no? Que realmente pues es que son lugares donde solo encontramos una especie de planta. Eso es un desierto vegetal y para las mariposas pues es que ahí no vive nada. Y además utilizamos pesticidas que matan tanto a las pocas plantas que pueden aparecer, las plantas silvestres que pueden aparecer en los bordes, y a los insectos, incluidas las mariposas, pues tenemos un gran problema. Y el uso excesivo de fertilizantes también puede ser perjudicial, porque al cambiar la composición de esos suelos, normalmente se utilizan fertilizantes pues nitrogenados, ¿no? Pues que cambian la composición del suelo, lo vuelven más rico en nitrógeno, y plantas de esa zona que no estaban acostumbradas a tanto nitrógeno pues acaban desapareciendo, y a la vez pueden ser plantas que dan de comer a las orugas de ciertas especies de mariposas. Entonces, bueno, pues este problema es bastante importante. Y la urbanización. La urbanización, bueno, pues también ha destruido muchos ambientes. Pues aquí la zona de Aranzadi, sobre todo los alrededores, ¿no? Pues que antes eran zonas de campo, pues actualmente son zonas urbanas. Entonces en zonas urbanas, pues pocas especies podemos encontrar. Y bueno, pues para colmo, pues todos estos factores pues están agravados por el cambio climático.
Los periodos prolongados de sequía lo que hacen es secar muchas de las plantas que necesitan las mariposas. A la vez, los inviernos demasiado cálidos son perjudiciales porque en invierno hay muchas especies pues, que están en fase de crisálida o en fase de oruga, fase de mariposa. Esto las altera, ya no saben, muchas veces pierden la noción de... ya no saben en qué estación están, ¿no? Entonces, bueno, estos cambios bruscos de temperatura, estos periodos de sequía son perjudiciales. Y bueno, con esto quería dar por terminada la charla, espero que no haya sido muy larga y no os haya aburrido mucho. Y nada, y recomendaros, bueno, ahora podéis preguntarme lo que queráis y os voy a dejar esta diapositiva aquí en la que, bueno, os muestro pues, dos libros que me parecen interesantes para introducirnos en este mundo de las mariposas. El primer libro pues, habla de las mariposas diurnas, del grupo de las mariposas diurnas, y a nivel de toda Europa está muy bien. Y el de la derecha está centrado en las mariposas y polillas de la península ibérica. Entonces, bueno, aparecen en principio todas las especies que se conocen hasta el momento, con imágenes, y luego allí os pongo también los enlaces de unas páginas web que pueden ser interesantes también para ver fotos. Y nada, con eso yo daría por finalizada la charla, y si queréis preguntar algo...